Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Esto es Impacto Profético. Bienvenidos a una audición más de nuestro programa Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias. Esperamos que este mensaje sea de completa bendición y edificación para tu vida. Te invitamos a que te pongas cómodo y analices cuidadosamente la siguiente enseñanza. El mensaje de hoy se titula El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Bendiciones, hermanos. Les saluda y les bendice su hermano en Cristo, Jonathan Arias. Este día es un día de bendición que el Señor ha hecho para que todos nosotros nos gocemos en Él. En este día quiero compartirte muchas de las cosas e inquietudes que el Señor ha puesto en mi corazón. Este día es un día especial, como todos los días que el Señor hace para nosotros. Quiero empezar este programa dándole la gloria y la honra al Señor. Únete conmigo en esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos para que tú tomes control de este momento y para que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que a través de este tu siervo traigas la palabra profética que tú estás, Señor, enviando a las naciones en esta era específica, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay muchas cosas que podemos decir de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Sin embargo, una de las cosas que quiero hablar profundamente en este día es de la dirección divina en la que el Espíritu Santo está operando en estos últimos tiempos. Hay una palabra muy fuerte que ronda por ahí, que es la palabra de los últimos tiempos. Y la iglesia habla de que Cristo está a las puertas, y está a las puertas, pero como la palabra nos enseña, si nosotros escudriñamos las Escrituras, ese día no tiene por qué tomarnos desprotegidos, porque la Biblia enseña muchísimas cosas que han de suceder antes de que el día del Señor venga. Pero una de las cosas que quiero compartir el día de hoy es que la Biblia declara que el juicio no comienza sino primero por mi casa. Y la iglesia está esperando el juicio de las naciones, pero poco se habla del juicio sobre la casa de Dios. La palabra habla claramente que el juicio no comienza primero sino por mi casa, lo cual quiere decir que Dios, antes de juzgar el mundo, juzgará a su iglesia. Y este es un tema muy poco tratado en una iglesia moderna, en una iglesia que parece solamente esperando el rapto. No sé por qué parece que la iglesia a nivel general tiene la errónea concepción de que Jesucristo vendrá por 4 gatos y nos llevará con Él, cuando realmente la Biblia nos enseña que el Señor viene por una iglesia fuerte y poderosa. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, no por 4 gatos. La Biblia declara que antes de la venida de Cristo la tierra será llena de la gloria de Dios. La palabra de Dios declara que antes de que Cristo venga tendremos la cosecha más grande de toda la historia de almas, porque el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Así es que la iglesia, antes del rapto, antes de que Cristo venga, de acuerdo no a las teologías o teorías que andan en la calle o en la iglesia, no es una iglesia raquítica donde Cristo viene por unos cuantos pocos.
sino que la iglesia que la Biblia me describe de los últimos tiempos es una iglesia fuerte, es una iglesia viva, es una iglesia grande, es una iglesia poderosa, es una iglesia victoriosa. Casi que más que una iglesia, es un ejército fuerte, valiente, capaz en el mundo espiritual. Y sobre esto quiero hablar hoy, sobre el juicio que comienza por la casa de Dios antes de juzgar a las naciones. Porque antes de juzgar a las naciones, Dios juzgará a su iglesia. Y la forma en la que Dios juzgará a su iglesia, yo lo he dicho muchas veces antes, es a través del levantamiento del ministerio profético como nunca antes en la historia. Estamos a punto de ver apenas lo que es el levantamiento y el restablecimiento del ministerio profético dentro de la iglesia. Un ministerio profético que se encargará de sacudir los cimientos de la iglesia. Un movimiento profético donde Dios levantará profetas alrededor del mundo entero. No solamente uno por aquí o por allá, sino alrededor del mundo entero. Muchos profetas a la vez, operando y trabajando fuertemente por la iglesia. Y son estos profetas los que se encargarán de traer el juicio de Dios a la iglesia. ¿Cómo lo harán? Bueno, como siempre lo han hecho los profetas. Vendrán a hablar la verdad tal y como es. Vendrán y hablarán la verdad, como decimos, sin pelos en la boca. No tendrán miedo, no tendrán temor de confrontar a la iglesia, de mostrarles sus errores, de mostrarles sus desviaciones, de mostrarles cómo el diablo se ha infiltrado en la iglesia y ha tergiversado las enseñanzas de la iglesia y ha dañado la doctrina. De manera que hoy vivimos a las puertas de lo que la Biblia denomina la gran apostasía. Y realmente tenemos iglesias apóstatas, iglesias más convertidas al mundo de lo que el mundo se ha convertido a la iglesia. Es la razón por la que la gente cree que estamos en avivamiento, porque las iglesias se están llenando. Pero las iglesias no se están llenando de gente convertida, se están llenando de gente convencida. Realmente el mundo no está cambiando y tomando la cruz que debería tomar de Cristo. Lo que la iglesia está haciendo es que la iglesia se está adecuando al mundo. Entonces, por ejemplo, la iglesia ahora se ha vuelto libertinaje y acepta lo que el mundo acepta y sigue detrás de lo que el mundo sigue. Entonces, por eso el mundo la aprecia, porque la iglesia se ha vuelto más como el mundo es, no porque el mundo se ha vuelto a Cristo ni como Cristo es. Esto es, mi hermano, mi hermana, lo que la Biblia enseña como la gran apostasía. ¿Y qué es la gran apostasía? La Biblia declara, por palabra de Pablo a Timoteo, cuando le dice: pelea la buena batalla de la fe, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y Pablo dice: porque vendrá el tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina. Esa es la palabra clave para mí. Vendrá el tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán muchos maestros escuchando fábulas. Para mí lo que esto significa es que el evangelio que los cristianos adoptarán en los últimos tiempos es un evangelio de conveniencia. Es un evangelio donde la gente buscará el evangelio que mejor le justifique sus pecados, que mejor le justifique vivir una vida mundana simplemente con una conciencia aplacada de ser cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no sufrirán la sana doctrina. Y eso es lo que yo hoy veo por todas las partes. No veo a una iglesia sufriendo la sana doctrina. Veo a una iglesia negociando con el pecado. Veo a una iglesia negociando la santidad, negociando la pureza, concesionando a Cristo, concesionando la palabra de Dios. Una iglesia que busca nada más su mejor vida ahora y no su mejor vida en el cielo. Una iglesia que no se cansa de la vanidad del mundo y la ha traído a la iglesia, la ha traído a los púlpitos. Pero no una iglesia que sufre la sana doctrina.
Creo que esto es un aspecto muy importante, porque esto ha dado paso a que la iglesia se administre en formas muy incorrectas. Sobre este tema hay mucho que decir, como dice Hebreos. Sobre este tema tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, por cuanto aún eréis niños. Ese es otro pasaje que describe lo que realmente significa la apostasía y lo que significa la iglesia de los últimos tiempos, antes de ser juzgada. Y es por eso que Dios está levantando un ejército de profetas como nunca antes, que se aparten del movimiento mundano de la iglesia y comiencen a estructurar una iglesia basada en la sana doctrina. Una iglesia que realmente tema al Señor. Una iglesia que realmente ame al Señor. Una iglesia que realmente no se conforme con absolutamente nada de lo que el mundo pueda ofrecer. Una iglesia que no se conforme con nada más que la gloria de Dios y el restablecimiento del justo gobierno de Cristo en la tierra. Un justo gobierno que la Biblia dice que Cristo será la cabeza. Un justo gobierno como el que no vivimos desde hace muchas generaciones y milenios, porque hemos vivido en un mundo que no se rige bajo la justicia de Dios. Vivimos en un mundo que se rige bajo la injusticia del hombre, a través del engaño intelectual de Satanás. No vivimos en un mundo que se rija bajo la justicia de Dios. Vivimos en un mundo que se rige bajo la injusticia de Satanás y sus siervos, los que él usa para perpetuar la esclavitud de la humanidad, porque la humanidad está en esclavitud como nunca antes. Si tú crees que la esclavitud de la humanidad se acabó hace siglos, o cuando tú crees que el Imperio Romano se acabó, si es que se acabó, estás muy equivocado, porque los niveles de esclavitud desde el Imperio Romano, que ha sido el más desalmado y sangriento de todos los que ha existido, y creo que existe hasta la fecha, los niveles de esclavitud y derramamiento de sangre han sido mayores desde aquel entonces. Por alguna razón la gente cree que estamos mejor, pero estamos muy lejos de la verdad, porque lo cierto es que la misma Biblia declara que en los últimos tiempos la maldad será tanta que prácticamente la podremos palpar. La Biblia nos enseña que cerca del final de los tiempos, la oscuridad que se cernirá sobre las naciones será como nunca antes se ha cernido sobre la tierra, que el derramamiento de sangre y la esclavitud hacia la humanidad será sin precedentes. Todo esto es bíblico, todo esto está en la palabra. Si tú escudriñas la palabra de Dios, entenderás. Como decía Jesús, el que lee entiende. O como dice en Apocalipsis, el que tenga el Espíritu del Señor, que escuche lo que el Espíritu del Señor dice a la iglesia. Así es que estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos proféticos, en tiempos donde la iglesia está llegando a un punto, a un clímax, no de avivamiento, sino más bien a un clímax de apostasía, donde le ha dado la espalda a Dios casi que ya por completo. Por eso Dios dice: levantaré toda una nueva generación de profetas, que sean los que se encarguen de señalarle el camino a mi iglesia y de reorientar a mi iglesia. Y como siempre lo he dicho, un profeta de Dios no es aquel que viene y dice: ahora yo soy el que tengo la última revelación, todo mundo sígame. El verdadero profeta de Dios es aquel que va de acuerdo a la palabra de Dios. Es aquel que nos muestra la palabra de Dios y cómo el diablo tergiversó esa palabra. La Biblia declara que el pueblo sin profecía se desenfrena. La Biblia declara que Dios no hará nada si primero no revela su secreto a sus siervos los profetas. Así es que, volviendo al tema,
del juicio de Dios comienza por mi casa. La forma en la que Dios comenzará el juicio sobre su casa será zarandeándola a través de todo un movimiento profético, lo cual realmente significa el restablecimiento del ministerio profético en la iglesia. Profetas que se van a levantar desde las sombras, profetas que nadie ha escuchado, profetas que nadie vio venir, que nadie sabía que existían, pero que Dios venía preparando desde hace años, incluso décadas, en las sombras, preparándolos, viendo lo que sucedía detrás del telón, viendo lo que sucedía detrás de bambalinas, preparándolos en las sombras, no permitiéndoles entrar en la iglesia antes de tiempo a cumplir su llamado, pero preparándolos y formándolos día a día para que en su momento, cuando sean llamados y sean activados por el poder del Espíritu Santo que en ellos mora, estos profetas que vendrán de los rincones más lejanos de la tierra son los que vendrán y empezarán a hablar la palabra de Dios y la sana doctrina con mucha fuerza, con mucha fortaleza, y empezarán a exhibir todos los engaños y manipulaciones de Satanás en la iglesia. Y entonces tomarán a la iglesia aquellos que estén dispuestos a realmente, como dice Pablo, sufrir la sana doctrina. Entonces los profetas tomarán a los cristianos que realmente estén dispuestos a sufrir la sana doctrina y los convertirán entonces en un ejército fuerte y valiente, en un ejército que no le tema al diablo, sino que el diablo le tema a él. Porque esta es otra cosa súper importante. La iglesia se ha acostumbrado a convivir con Satanás y no a expulsarlo de sus iglesias. La iglesia se ha acostumbrado a convivir con Satanás en la misma ciudad, en la misma casa, y se le ha olvidado que la iglesia ha sido dejada y enviada por Dios solamente para una razón o dos. Para mí está muy claro. La primera razón por la que Cristo deja una iglesia es para que destruya todas las obras de Satanás. Pero es que la iglesia no destruye las obras del diablo, porque muchas de las obras del diablo le gustan a la iglesia. Pero cuando llegue el tiempo en el que la iglesia deje de negociar con el pecado, deje de negociar con la vanidad del mundo, deje de negociar con el diablo, entonces romperá lazos con Satanás y empezará a destruir las obras del diablo. La iglesia no rompe las obras del diablo porque le gustan las obras del diablo. Le gusta seguir viviendo en la vanidad. Le gusta no sufrir la sana doctrina. Le gusta ver cómo el diablo los destruye sus vidas, sus familias y sus iglesias, y no hacer nada al respecto. Esta es la verdad. Y la segunda razón por la que Dios deja su iglesia es para que salve almas. La Biblia dice en Proverbios que el que gana almas es sabio. No hay otra razón más grande, más importante que salvar almas. Algo que a la iglesia se le ha olvidado. La iglesia ya no comparte el evangelio por no entrar en discordia. La iglesia ya no comparte el evangelio por no entrar en polémica. Cuando la Biblia dice, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. La palabra dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero a la iglesia no le interesa lo que a Dios le interesa. Vivimos en una era en donde la iglesia quiere que Dios esté ahí para ellos, pero a ellos no les interesa estar ahí para Dios. Vivimos en un tiempo en el que la iglesia solo quiere que Dios sea parte de su vida, pero ellos no quieren ser parte de la vida de Dios. Tristemente, la verdad es que vivimos en una época en la que a la iglesia no le interesa lo que a Dios le interesa. A la iglesia lo único que le interesa es que Dios la bendiga, que Dios la engorde espiritualmente y que Dios le dé su mejor vida ahora.
una de las mayores razones por las que pareciera que cada vez hay más cristianos últimamente es por el tipo de evangelio que se está vendiendo. Un evangelio que suena más a sueño americano que a tribulación en Cristo. Porque como siempre lo he dicho, el que nos llamó, que fue Cristo mismo, nos llamó desde una cruz, ensangrentado, apaleado, transfigurado. Y lo único que nos dijo fue: te ofrezco la vida eterna, pero no te puedo evitar lo que ni yo mismo me pude evitar. Porque Cristo mismo dijo que así como lo despreciaron a Él, nos despreciarían a nosotros. Que así como lo odiaron a Él, nos odiarían a nosotros. Jesucristo dijo: el mundo no los puede amar porque ustedes no son del mundo. Jesucristo dijo: el mundo me odia porque yo doy testimonio de Él y de que sus obras son malas. Pero vivimos en un tiempo donde venimos a Cristo solo por la promesa de la sanidad, la restauración, de una mejor vida, de un éxito, de una mejor casa, de un mejor carro, y si es posible un arco iris pintado en nuestro patio. Pero lo cierto es que aunque Dios nos ofrece fuerza, fortaleza, liberación, restauración y sanidad, no nos ofrece nada de eso para enriquecernos en esta vida, ni para tener nuestra mejor vida ahora, porque nuestra vida mejor ahora, de acuerdo a Cristo, es muy diferente a lo que enseñan en el mundo. Como siempre lo he dicho, a nosotros no nos llamó un ricachón de Wall Street diciendo: miren, vengan, síganme y pueden tener todo lo que yo tengo, casa con piscina. A nosotros nos llamó un hombre desde una cruz, transfigurado, ensangrentado, que murió y sufrió por nuestros pecados. Desde ya la cosa se veía negra y oscura. Me canso de encontrarme con gente que sirvió al Señor, que fue ministra en algún momento, y de repente las cosas no salieron bien. Y estas personas, como incluso yo en algún momento lo hice, tienden simplemente a alejarse de Dios. Y después se quejan de que las cosas no salieron bien, de que lo criticaron, que ni los hermanos lo apoyaron, que los mismos cristianos fueron los que lo hundieron, que Dios no apoyó, que las cosas se pusieron peor. Y no puedo dejar de pensar en que ya se nos había dicho que eso iba a pasar. En el contrato que Dios nos dio, eso venía en letras pequeñas. Y déjeme decirle que ni tan pequeñas. Porque si entendemos que al cristianismo que fuimos llamados fue al de Cristo en una cruz y al de sus discípulos torturados, ensangrentados, encarcelados, que les dieron de látigos. La misma Biblia nos enseña que aún Pablo y los cristianos de la primera iglesia fueron atacados por mismos falsos hermanos y falsos cristianos. Lo que quiero decir es que no hay nada nuevo, es lo mismo. Sí, es feo que los mismos supuestos cristianos te hundan, sean los primeros que te meten el puñal en la espalda, sí lo es. Pero es una realidad que existe desde que Cristo vino. Y es una realidad que hemos tenido que enfrentar, o que han tenido que enfrentar todos los cristianos antes de nosotros. Enfrentarse a Satanás, enfrentarse al mundo y enfrentarse a los falsos hermanos o a los hermanos carnales que han existido desde Cristo y que existirán todavía por mucho tiempo y que existen en la actualidad. De manera que yo soy el primero que predica sobre la mala doctrina de muchas iglesias y el daño que muchas iglesias, a través de lo que ministran y de lo que enseñan, le están haciendo a las almas, que lejos de acercarlos a Dios, los están echando fuera de Dios. Lejos de fortalecer su fe, están destruyendo su fe con sus teorías, con su teología. Pero lo cierto es que aunque la iglesia nos haya fallado, que aunque los que se supone que debieron guiarnos nos dieron la espalda, que
los que se suponen que debieron de tomarnos de la mano y ayudarnos a escalar, más bien nos pusieron el pie para que no avanzáramos. Lo cierto es que a pesar de todo eso, del evangelio de basura de la prosperidad, porque no es que Dios no quiera que seas próspero, pero la prosperidad de acuerdo de Dios es muy diferente a la prosperidad que se enseña ahora, y ya lo sabemos. El punto es que aunque todo eso realmente ha sido una basura, una piedra de tropiezo para nosotros, lo cierto es que Dios sigue siendo Dios, que Dios me sigue amando y que Dios sí tiene las verdaderas respuestas. Que si nosotros desde un principio hubiéramos sido más celosos y hubiéramos escudriñado por nosotros las Escrituras y no hubiéramos confiado en hombres que, aunque se hacían llamar hombres de Dios, no lo eran, que como Pablo nos enseña en la palabra, son lobos vestidos de oveja. Porque ya he enseñado muchas veces que hay iglesias de todo. Hay iglesias que tienen errores como cualquier otra iglesia, pero hay muchas iglesias que son fachadas. Hay iglesias que son dirigidas por satanistas. Hay iglesias que son dirigidas por personas que nada más las ponen para lavar dinero. Hay cualquier cantidad de iglesias. Y nosotros, como cristianos celosos y como bien fuimos enseñados en la palabra, deberíamos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Debíamos no confiar en lo que dice un hombre detrás de un púlpito. Deberíamos de escudriñar y entender la verdad por nosotros mismos. Para eso mismo nos dejó Dios el Espíritu Santo, para que fuera nuestro maestro. Y no es que Dios no use ministros, porque Él estableció una iglesia, y de eso quería hablar en breve, con 5 ministerios, 5 unciones específicas, para que nos enseñaran y nos perfeccionaran. La Biblia dice que Él constituyó los 5 ministerios. ¿Para qué dice? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La Biblia enseña que la obra del ministerio es la reconciliación del mundo con Dios. Pero lo que sucede es que aunque todos ellos tienen su culpa en esto, la mayor culpa es nuestra, por ser confiados, por no pagar el precio, porque siempre lo que la mayor parte de nosotros ha querido es que otro pague el precio por nosotros. Prefiero que el pastor me revele la palabra antes de yo quebrarme la cabeza tratando de entenderla. Y por eso tenemos cristianos que si llevan la iglesia al fin de semana, es lo único que hacen con ella, llevarla a la iglesia el fin de semana. Pero en la casa no la escuchan, en las casas no la leen, no la estudian. La palabra declara escudriñar las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras es algo más profundo que estudiar. Y estudiar las Escrituras es algo más profundo que leer. Y para empezar ni siquiera la leemos. Entonces, al final fue nuestra culpa no darnos cuenta que la misma palabra nos advertía de los falsos hermanos. Como dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha engañado? ¿Quién os ha engañado? Dice, ¿quién os ha hecho seguir en pos de otro evangelio? Y dice Pablo, no es que exista otro evangelio, es que hay algunos que se han aprovechado del que hay y que han tergiversado las enseñanzas para su propia conveniencia. Yo no puedo dejar de ver en la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, cómo se nos advierte a los cristianos una y otra vez de el mundo, de Satanás, pero por sobre todo de los falsos cristianos. La Biblia nos advierte de, número 1, enemigos de la fe, vestidos de cristiano. Como decía Pablo, lobos vestidos de oveja. La Biblia habla de enemigos de la fe que odian la fe, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. Y la Biblia nos enseña que ellos se meten y se hacen pasar por nosotros. Se hacen pasar por cristianos, pero su fin es destruir el cristianismo. De manera que fue nuestra culpa no leer lo que la palabra de Dios nos decía a gritos en cuanto a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. En cuanto a lo que la palabra nos decía, velad y pesad los espíritus. Hay mucho que decir de esto.
El asunto es que al final fue nuestra culpa. Y si nos pagaron mal, a todos los cristianos antes de nosotros también les pagaron mal. Pero lo que tenemos que hacer es hacer a un lado ese cristianismo, hacer a un lado todas esas personas y seguir de la mano con Dios, seguir de la mano con Cristo, que fue el que nos llamó. Porque yo conozco personas que se han apartado del evangelio por lo que otros les han hecho. Y yo mismo me he apartado y me aparté de la iglesia por varios años, pero no me aparté de Cristo. Me metí a estudiar las escrituras por mí mismo, me metí a buscar a Dios por mí mismo, me metí a pagar el precio por mí mismo. No tomé más bien como justificación lo que otros hicieron para yo no consagrarme a Dios. Así es que yo soy el primero que sé que el Espíritu Santo, y esto puede sonar muy duro, está tratando de sacar a muchas personas de las iglesias a las que asisten. Esto es una verdad. ¿Por qué? Porque bueno, no estamos hablando de las iglesias que tienen problemas de doctrina o errores humanos. Estamos hablando de que por cada 10 iglesias allá afuera, quizá 2 o 3 son realmente iglesias que, a pesar de errores humanos y alguno que otro problema de doctrina, pero son de Dios. Y pueden haber de 10, unas 7 que están ahí por razones equivocadas. Y yo estoy seguro que Dios no quisiera que alguno de sus hijos, que realmente es guiado por su Espíritu Santo, cayera en una de esas iglesias. Porque, como lo dije antes, lo repito, hay iglesias de todo tipo, hasta iglesias que son una simple fachada para lavar dinero. No estamos hablando de gente que cayó de la gracia. Tampoco estamos hablando de satanistas. Estamos hablando de gente que lo puso por negocio, y que su negocio no es ni robarle la plata a los cristianos, es lavar dinero. Así que tenga mucho cuidado. Después tenemos iglesias que Satanás ha abierto, donde las dirigen satanistas. Porque como el diablo no puede impedir que Dios toque a las personas y las personas quieran buscar a Dios, entonces el diablo dice: ok, ¿quieres buscar a Dios? Pues ven, búscalo conmigo. Y entonces empieza a predicar un evangelio en esas iglesias, donde en lugar de fortalecer la fe de la persona, la debilita. Donde en lugar de acercar a Dios a una mayor profundidad, lo que hace es alejarlos de Dios. Y lo hacen en una forma muy sutil, con un evangelio, con un margen de error tan delgado, tan fino, que es casi imposible verlo. Pero aquella persona que realmente quiera pagar el precio, que no se conforme solo con lo que digan los pastores, que no se conforme solo porque fulano mengano dijo, la Biblia lo dice, sino porque fue y lo buscó a ver si lo decía, porque pagó el precio de escudriñar las escrituras en su casa, y porque pagó el precio de buscar al Señor en oración. Tú tienes que pagar el precio. Tú tienes que decirle: Señor, muéstrame a cuál iglesia debo asistir. Muéstrame, Señor, realmente dónde quieres que yo esté. Lo que pasa es que el asunto de las iglesias es como las corporaciones. Ya vemos cómo las corporaciones están viniendo a montar grandes supermercados y al mismo tiempo destruyen todos los pequeños negocios familiares. Porque como los grandes supermercados ofrecen grandes comodidades, más variedad y mejor precio, entonces todos los pequeños negocios familiares empiezan a quebrar. Y ahorita no estoy hablando de economía o de empresas, pero ese mismo protocolo y ese mismo prototipo lo usa Satanás con la iglesia. Llega a un lugar donde él sabe que hay 2, 4 iglesitas pequeñitas, pero llenas del poder de Dios, llenas de hambre, de sed de Dios. Iglesitas que están pagando el precio en oración, en intercesión. Iglesitas que están haciendo su mejor esfuerzo por evangelizar, por traer nuevas almas a Cristo. Iglesitas que están esforzándose por crecer en la palabra, pero que tienen muchísimas carencias, empezando normalmente por los que la dirigen, y por carencias estructurales, donde a veces no tienen ni sillas donde sentarse, donde el lugar no está ni pintado, a veces es el piso de tierra. No es el mejor lugar visiblemente para entrar o que te haga sentir cómodo.
Entonces Satanás saca la estrategia de la corporación del evangelio, así la llamo. La estrategia donde entonces llega a esa ciudad y abre una mega iglesia o una iglesia normalmente grande con recursos que él y su gente proporcionan. Un lugar donde desde que lo ves desde afuera ya te dan ganas de entrar, con la mejor banda musical, los mejores instrumentos, las mejores sillas, el mejor cilorazo acústico, la mejor pintura, las mejores bancas, sillones reclinables, tipo cine. Un lugar que desde que entras te sientes cómodo. Y la gente no tiene discernimiento porque no te sientes cómodo porque la presencia de Dios está ahí. Es porque es un lugar acogedor y es un lugar que llena la vanidad de los ojos, pero no llena la necesidad del espíritu. Y de esta forma Satanás levanta iglesias grandes para atraer a los pocos cristianos de alrededor. Y así como usa los grandes supermercados para cerrar los pequeños negocios, así usa muchas de las grandes iglesias. No digo que todas, pero sé que muchas las usa para destruir las pequeñitas iglesias y para sacar a los cristianitos que estaban ahí sedientos de Dios, pero que no tenían mucha base, y traerlos a esas megas iglesias a vivir un cristianismo apóstata, un cristianismo de éxito y prosperidad mundana, material, pero cristianos sin poder, sin unción, sin base bíblica, cristianos que no saben de la guerra espiritual, cristianos que no entienden la brujería, la hechicería, cristianos a los que no se le enseñan el poder del ocultismo, de cómo Satanás tiene una red de ocultismo y de satanistas en cada ciudad, destruyendo la ciudad, destruyendo la iglesia en esa ciudad. Cristianos incapaces de reprender demonios, cristianos incapaces de orar por las enfermedades, cristianos incapaces de enfrentar a Satanás. Pero así son, pero son felices porque son cristianos de cine, de un show. Por eso lo que tienes que hacer es buscar al Señor con todo tu corazón. Yo sería un falso profeta si le vengo a decir a usted que todo está bien en la iglesia. Sería un falso profeta si no le enseño lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo. Pero ojo aquí, que a pesar de todo eso, número uno, Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha fallado. Dios tiene las respuestas. Dios tiene el poder para sacarte de donde estás. Dios tiene las respuestas para enseñarte la verdad. Dios tiene su gloria, Dios tiene su gracia, y Dios te puede seguir llenando de su amor, llenando de su presencia, porque Dios es real. Así que no importa lo que te hayan dicho o hecho, quien falló fue el hombre, no fue Dios. Tú tienes que seguir buscando a Dios. Y esto no quiere decir que sigas yendo a esas iglesias que te lastimaron y te concentres en Dios. No, posiblemente tengas que salir de ahí, pero concéntrate en Dios. Pídele a Él que Él sea el que te guíe y que te ponga en el lugar que Él quiere que estés. Y si no hay lugar en ese momento, pues entonces enciérrate con Él en tu cuarto. Sigue buscándole, sigue orando, sigue leyendo la palabra y sigue escudriñando las escrituras. Y pronto sabrás qué hacer. Y número dos, todavía hay gente que quiere al Señor. Todavía hay gente que busca al Señor de verdad. Todavía hay gente que está tratando de llevar el evangelio de la sana doctrina. Todavía hay gente que está dispuesta a sufrir la sana doctrina. Sin dejar de mencionar que, como dice el dicho, al chancho como lo críen. Y muchísima gente que está en estas grandes iglesias y en estas iglesias aún pequeñas, pero con doctrinas erróneas y teologías fuera de la palabra de Dios. La mayor parte de los que asisten a esa iglesia, ellos realmente quieren buscar a Dios. Lo que pasa es que se les ha enseñado mal. Y esto me recuerda a lo que solían ser las iglesias. Las iglesias solían ser un lugar donde usted llegaba frío espiritualmente y ahí te fortalecían, te avivaban en el espíritu. Ahora yo no puedo evitar ir a muchas iglesias donde hermosa la alabanza y todo precioso y perfecto, pero por alguna razón, más bien, en lugar de avivarme espiritualmente, me apagan el poquito avivamiento que yo tenía. De manera que hay que tener mucho cuidado.
Porque muchas personas realmente no están viviendo el cristianismo como debiera vivirse porque no se les ha enseñado ese cristianismo. Y sí sé que a una gran parte es porque tampoco les interesa ese cristianismo. Pero lo cierto es que el juicio de Dios no comienza sino primero por su casa. Y que mucho de lo que yo he hablado ahora son lo que los profetas van a estar hablando en los próximos años. Y van a empezar a confrontar a la iglesia con la verdad. Y habrán cristianos que no querrán este cristianismo porque quieren vivir su cristianismo de cariñosito de Dios y de éxito, en lugar de un cristianismo sufrido, donde tú por predicar el evangelio recibes persecución, donde tú por predicar la palabra y ayudar a las personas y echar fuera demonios, el diablo entonces se te viene encima con todo. Cristianismos donde tú por hacer la voluntad de Dios, Satanás se va a levantar a los brujos de la ciudad y les va a pedir que hagan brujería y hechicería en contra tuya para destruirte, para quebrantarte, para hacerte caer enfermo y ojalá matarte. Y esto es una tristeza de ver cómo Satanás está destruyendo a tantos ministros que realmente quieren servir a Dios, pero no fueron entrenados como debieran. Y sirvieron a Dios y cuando el diablo se les levantó encima, no supieron cómo vencerlo. Es más, ni cuenta se dieron de que era el diablo. Y esto es otro tema para otro mensaje, de cómo ataca el diablo a los cristianos y a los ministros. Algo que no se predica muchísimo en las iglesias y que debería predicarse muchísimo, ya que la palabra declara que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y la iglesia es experta en hacer eso. Ignora las maquinaciones de Satanás y sus formas de operar. Y al que predica en contra o al que predica de cómo Satanás opera, lo tachan de que le da mucho poder al diablo. Pero así el diablo se escuda detrás de esas teologías baratas. Y de esa forma se lleva entre los pies a muchos cristianos que no tienen raíz, que no tienen bases, que no tienen entendimiento, que lo único que tienen es emoción. Cristianos que cuando llegan a la iglesia se activan porque se emocionan por la alabanza, la oración, el culto, pero cuando salen igual porque no hay victoria, porque no hay pelea, porque no entienden, porque no tienen conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y otra vez dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que en el nombre de Jesús tú levántate. Levántate. Levántate y dile: Señor, ayúdame. Levántate y dile: Señor, ayúdame a encontrar el cristianismo verdadero. Dile: Señor, ayúdame a encontrar un lugar donde me pueda congregar. Un lugar de sana doctrina, un lugar donde tu espíritu se mueva, un lugar donde el engaño de Satanás no me atrape, donde Satanás no me engañe con la vanidad de los ojos, con el confort, sino que sea un lugar lleno de tu espíritu, aunque haya necesidades y carencias, pero lleno de tu espíritu y que tú estés usando a los que ahí estén. Gente que te tema, gente que tenga temor de subirse a un púlpito a predicar. Dile: Señor, háblame. No me permitas caer en la apostasía. Permíteme ser un cristiano no apóstata, no religioso. Y permíteme conocerte de verdad. Permíteme experimentar tu realidad. Permíteme escuchar tu voz. Permíteme ser guiado, instruido directamente por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido una presentación más de nuestro programa Impacto Profético. Esperamos que este mensaje haya sido de completa bendición y edificación para tu vida. Para escuchar este y otros mensajes de Impacto Profético, ingresa a nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Bendiciones y hasta la próxima. Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias.
proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos.